Soy un guardabosques aquí en Tennessee y he tenido un encuentro con algo que simplemente no puedo explicar. Para efectos de este relato, me referiré a mí mismo como Pedro. Trabajo en el río Obed, salvaje y escénico. Para darte un poco más de contexto, es una zona densamente arbolada al oeste de Tennessee, justo al sur del altiplano de Cumberland. Verás, soy un amante de la naturaleza de toda la vida. Nunca le he tenido miedo a nada en la naturaleza realmente, así que cuando esto sucedió, realmente me afectó. Estaba trabajando en el Obed el 1 de julio de 2017. Estábamos celebrando un evento público para conmemorar el Día de la Independencia. A medida que caía la noche, decidí irme temprano del trabajo porque realmente necesitaba descansar antes de salir de nuevo. Tan pronto como terminó mi turno, subí a mi camioneta, una Ford F-150, y conduje por uno de nuestros viejos caminos forestales hacia el punto de inicio del Sendero Caney. Después de conducir unos 10 min por este camino, que en su mayoría es solo tierra y grava, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Eran unos ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad detrás de mí. Me detuve inmediatamente porque lo que sea que fuera estaba caminando hacia mi vehículo desde atrás, y lo que no tenía sentido es que no había luces aparte de las luces traseras de mi camioneta. No veía ninguna razón por la cual esos ojos deberían estar brillando tan intensamente. Con ciervos u otros animales, la luz tiene que golpear sus ojos para obtener ese reflejo. Así que esto no era exactamente así, y esa fue parte de la razón por la que me asusté de inmediato, pero se acercaba rápidamente a mi vehículo, moviéndose muy rápido y parecía salir de la maleza de los árboles hacia la carretera a unos 50 pies de donde yo estaba. A medida que se acercaba, pude distinguir más detalles. Parecía tener manos y piernas enormes. Me recordó a una araña gigante en la forma en que se arrastraba por el suelo a medida que pasaba de agacharse y gatear como lo haría una araña. Se levantó rápidamente sobre dos patas y fácilmente medía más de 6 pies de altura, con un pelaje muy fino que cubría su cuerpo, no como pelusa, más como cabello humano, pero muy liviano y difuso. Sin dudarlo ni uno ese, saqué mi arma y la apunté directamente a la cara de esa cosa, que por cierto estaba horriblemente desfigurada y parecía repugnante. Inmediatamente se congeló en su lugar, como si supiera que era un arma de fuego, y no parecía amenazante en absoluto, solo parecía curiosa. Mientras mantenía mi arma apuntando hacia ella, retrocedió lentamente, volvió a ponerse en 4 patas y realizó este perturbador arrastre de araña de regreso al bosque, alejándose rápidamente. Y en el momento en que desapareció en la oscuridad, una intensa ola de náuseas me invadió y comencé a vomitar en el suelo. Nunca me había pasado algo así. No fue tanto por miedo, porque he estado aterrorizado antes, y aunque esto era técnicamente aterrador, era muy manejable. Pero más bien era curiosidad y perturbación por lo que era esa cosa. Algo a tener en cuenta sobre este encuentro es que durante unos 3 o 4 días después de esta experiencia, sufrí ataques aleatorios de fuertes dolores de cabeza, las peores migranas que he tenido en mi vida. No es parte de mi constitución genética tener dolores de cabeza o migranas. De hecho, antes de esto, ni siquiera podría decirte cuándo fue la última vez que tuve una migraña significativa, pero esto era como algo de otro mundo, como si me hubieran golpeado la cabeza con un ladrillo o algo así. No puedo ni comenzar a describirte el dolor agudo que experimenté durante estas frecuentes migranas. Y luego, después de unos 45 min, desaparecían de repente tan rápido como habían llegado. Y después del 4.º día, de repente se detuvieron. No estoy seguro de qué causó el inicio de estos dolores de cabeza, pero es interesante pensar que tan pronto como vi a esa cosa, tuve náuseas y luego las migrañas. Quizás había alguna radiactividad o algo así. Quiero decir, tal vez era un mutante. Sé que es una teoría bastante loca, pero estoy buscando cualquier respuesta que pueda. Hace algunos años, cuando aún trabajaba como guardabosques en un remoto parque natural, experimenté un evento que aún me atormenta en mis sueños. Era un cálido día de verano
y me encontraba en mi mirador favorito, un punto elevado desde el cual podía observar todo el exuberante paisaje que me rodeaba. El mirador estaba rodeado de altos árboles y desde allí podía contemplar un impresionante valle lleno de vida y color. Era un lugar tranquilo y apacible donde pasaba la mayoría de mis días, disfrutando de la belleza de la naturaleza y asegurándome de que todo estuviera en orden en el parque. Ese día, sin embargo, algo extraño y aterrador ocurrió. Mientras estaba de pie en el mirador, admirando la vista, noté algo inusual en el rincón más oscuro del bosque. Al principio solo era una sombra, un destello fugaz de movimiento entre los árboles. Parpadeé y me froté los ojos, creyendo que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al calor del día, pero la sombra volvió a aparecer, esta vez más clara y definida. Mis manos sudaban mientras agarraba mi binocular para obtener una vista más cercana. La sombra parecía moverse rápidamente entre los árboles, pero no podía discernir ninguna forma concreta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. No podía ser un animal, no de esa forma. Esta sombra tenía una presencia inquietante y sobrenatural. Decidí bajar del mirador para investigar más de cerca. Al acercarme al área donde había visto la sombra por última vez, me di cuenta de que el aire estaba cargado de una extraña energía. La atmósfera se había vuelto pesada y opresiva, como si el bosque mismo estuviera reaccionando ante la presencia de algo que no podía comprender. Los sonidos habituales del bosque se habían desvanecido, reemplazados por un silencio inquietante. Cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable, como si estuviera entrando en un mundo desconocido y peligroso. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si intentaran ocultar el misterio que se ocultaba en su interior. Fue entonces cuando vi los primeros signos perturbadores de actividad paranormal. Encontré marcas extrañas en los troncos de los árboles, como si hubieran sido arañados por garras invisibles. Hojas y ramas caídas cubrían el suelo, formando extraños patrones geométricos. Era como si algo hubiera estado danzando en el bosque, dejando su huella en la naturaleza misma. Seguí avanzando, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el suelo encontré una serie de huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran grandes y deformes, como si hubieran sido dejadas por una criatura de pesadilla. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda mientras seguía las huellas más adentro del bosque. A medida que avanzaba, las huellas se volvían más profundas y marcadas, como si algo hubiera estado persiguiendo algo o alguien. Mi mente comenzó a divagar hacia historias y leyendas que habías escuchado sobre este bosque, sobre seres oscuros y antiguos que acechaban en sus profundidades. Finalmente llegué a un claro en el bosque y allí, frente a mí, vi la fuente de la sombra misteriosa. Era una figura alta y oscura de contornos difusos que se movía de manera errática y espasmódica. Parecía estar atrapada en un torbellino de energía, distorsionando la luz a su alrededor. No podía ver su rostro ni su forma con claridad, pero sabía que no era humano. La criatura, o lo que fuera, emitía un aura de malevolencia que me hizo retroceder instintivamente. Mis manos temblaban mientras sacaba mi linterna para iluminarla, pero la luz parecía incapaz de penetrar su oscura esencia. La criatura se acercó a mí lentamente, con movimientos espasmódicos y amenazantes. Sentí que mi corazón iba a explotar en mi pecho. Un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. La presencia de lo desconocido era abrumadora y no tenía idea de cómo enfrentarla. En un último acto desesperado, alcé mi linterna y la enfoqué directamente en la figura. Fue entonces cuando escuché un grito escalofriante, un aullido de agonía que parecía desgarrar el mismo tejido de la realidad. La criatura se retorció y se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de alivio y terror. Me encontré solo en el claro del bosque, temblando y sudando. Sabía que había presenciado algo que estaba más allá de mi comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Regresé al mirador,
pero nunca volví a ser el mismo. La sombra en el mirador había dejado una marca imborrable en mi mente, una prueba de que en lo profundo de la naturaleza acechaba lo desconocido y lo aterrador. Desde entonces he abandonado mi trabajo como guardabosques y evito el bosque a toda costa, tratando de olvidar la experiencia que cambió mi vida para siempre. Había trabajado como guardabosques en el Parque Nacional Great Smoky durante más de 5 años. El parque más grande de América, que abarcaba más de 52.000 acres, estaba compuesto por una variedad de terrenos, desde montañas hasta cascadas, grandes bosques e incluso ríos. Había rastreado más del 70% del parque desde que empecé a trabajar allí, por lo que sabía que no puedes empezar a comprender y apreciar la naturaleza hasta que has vivido lo que yo había vivido. También desarrollé un sentido para las diferentes partes del parque mientras realizaba patrullas diarias. En las últimas semanas, varios visitantes habían informado que ciertas áreas del parque, principalmente en las faldas de las colinas y las zonas boscosas, tenían una sensación extraña. Falta de vida silvestre al principio, pensé que esto se debía a los visitantes informando momentos en los que la gente hacía mucho ruido, lo que a menudo asustaba a la vida silvestre y la alejaba de la zona. Sin embargo, un jueves por la tarde, mientras caminaba por uno de los senderos, una excursionista se me acercó y me contó una experiencia inusual. Había estado caminando por uno de los senderos del bosque que llevaba a un arroyo cuando de repente se encontró con una gran osa negra con 3 crías corriendo rápidamente hacia él. Al principio pensó que la madre oso iba para atacarlo, así que corrió hacia el lado del sendero. Sin embargo, la osa pasó de largo sin prestarle atención. Luego vio a 2 linces rojos corriendo lejos del área del arroyo y adentrándose en el bosque. Cuando se acercaron al arroyo, algo no se sentía bien. También notaron que no había cantos de aves, así que regresaron al sendero y me informaron de lo que habían presenciado. Les agradecí la información y les dije que investigaría y echaría un vistazo. Recibía quejas e informes casi todos los días en mi trabajo, la mayoría de los cuales no tomaba en serio. Los guardabosques teníamos un instinto para saber qué buscar y qué tomarnos en serio. La mayoría de las personas que visitaban los parques nacionales eran turistas y no tenían idea de la vida silvestre ni de cómo funcionaba. Podría sonar arrogante decirlo, pero créeme, tenía muchos años de experiencia. El sendero que estaba siguiendo en ese momento era uno que no había explorado desde que llegué al parque. Estaba intrigado por lo que estaba sucediendo y quería comprobar si estos informes eran inusuales o precisos. A medida que avanzaba, noté que había menos movimiento y canto de aves. La tranquilidad se hizo cada vez más evidente. Continué mirando a mi alrededor en busca de vida silvestre mientras avanzaba hacia el arroyo. Sin embargo, no había nada. Por primera vez en todos mis años como guardabosques, me sentí inquieto, incluso con mis encuentros con osos grizzly enfadados. Algo no estaba bien. Finalmente, vi un montículo grande a un lado del sendero. Me detuve, sabiendo que había osos negros en la zona, especialmente durante la temporada de apareamiento, y era importante ser respetuoso con estas criaturas. Me quedé donde podía ver e identificar lo que estaba por delante. Tenía el tamaño y el color de un oso negro, pero algo no cuadraba del todo, no se movía. Recogí una rama del lado del sendero y la arrojé al área del bosque a mi derecha. Chocó contra la maleza y vi una figura más adelante, pero no hubo respuesta. Me acerqué lentamente al otro lado. A medida que me acercaba, vi que había mucha sangre en el sendero y que la vegetación circundante estaba aplastada. Ahora podía ver que era un oso negro grande, claramente muerto, con una herida en la cabeza, una pata desgarrada. También había cabello gris de algún tipo de animal esparcido por el suelo. Era como si el oso hubiera tenido su última batalla. Miré la escena ante mí. Simplemente no tenía sentido. Un oso de este tamaño no tenía
depredadores naturales en el parque nacional que pudieran hacer esto. Incluso otro oso no llevaría a cabo este tipo de ataque, dejando el cuerpo allí con la cabeza destrozada y la pata desgarrada. Estimé que este oso negro tenía alrededor de 7 pies de altura. Cuando estaba de pie, el rastro de sangre conducía hacia acá abajo, hacia el arroyo. Lo seguí cuidadosamente, manteniéndome al margen para no estar como a la vista de lo que sea que hubiera hecho eso al oso. Cuando el sendero se abrió, vi el arroyo y las rocas alrededor. Me detuve, me agaché para mezclarme con la maleza circundante y escudriñé el área en busca de movimiento, pero todo parecía estar en silencio, demasiado silencio. Entonces, a la derecha del arroyo, vi movimiento repentino en la línea de árboles. De repente, una criatura enorme salió de los árboles. Estaba cubierta de pelo largo y ondulado, y mi cerebro luchaba por comprender lo que veía. Por el tamaño, solo debía medir entre 8 o 9 pies de altura, con una cabeza grande y brazos largos que arrastraban. Tenía piernas poderosas cubiertas de pelo. La criatura miró a su alrededor y luego caminó erguida hasta el arroyo. Allí se detuvo y se agachó para beber del arroyo. Yo estaba congelado en el lugar. Quería usar mi radio para informar de esto, pero sabía que si lo hacía, la criatura me escucharía y el único arma que llevaba era una porra, que sería inútil contra algo tan grande. De repente, escuché un ruido a mi izquierda. Esta vez, la criatura en el arroyo dejó de beber y se puso de pie, mirando hacia el sonido. Inclinó la cabeza hacia arriba como si estuviera oliendo el aire. Luego volvió a ponerse en 4 patas y volvió a beber. Desde el lado izquierdo del arroyo, justo saliendo de la línea de árboles, apareció otra de estas criaturas. Parecía ser del mismo tamaño que la primera, pero su pelo era más oscuro. En su mano izquierda sostenía un ciervo completamente crecido por el cuello y arrastraba su cuerpo sin vida. Cuando se acercó a la primera criatura, soltó al ciervo y ambas criaturas miraron a su alrededor, oliendo el aire. Mientras yo intentaba no entrar en pánico, una de ellas comenzó a gruñir profundamente, mientras que la otra emitió un tipo de aullido y siguió a la primera al cruzar el arroyo. Comencé a correr por el sendero lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar en cualquier momento. No quería mirar atrás, pero lo hice. No estaban allí, pero mi alivio fue breve. Me di cuenta de que uno de ellos corría por el bosque tratando de alcanzarme, mientras que el otro intentaba cortarme el paso desde el otro lado. Estaba corriendo a toda velocidad y mi corazón estaba listo para estallar. Pero entonces ocurrió un desastre. Tropecé con una raíz de un árbol, caí y golpeé mi cabeza contra otro árbol. Todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es a uno de mis compañeros guardabosques, Steve, inclinándose sobre mí y preguntándome si estaba bien. Era de noche, 2 de ellos tenían linternas. Un equipo médico estaba atendiendo mi cabeza. Me llevaron al hospital y me quedé allí durante la noche. Al día siguiente, les conté a los otros guardabosques lo que había sucedido. Salieron al área, pero el cuerpo del oso había desaparecido. Encontraron sangre y extraños mechones de pelo gris cerca del arroyo, pero nada más. También descubrieron sangre en las rocas junto al arroyo, pero nuevamente no encontraron ningún cadáver. Me dijeron que encontraron una especie de huella grande cerca del borde del agua, pero simplemente la consideraron similar a las huellas de nuestros osos. Al menos una vez a la semana, los excursionistas y campistas solían preguntarme acerca del Bigfoot. Solía reírme y pensar en ello como una tontería de conspiración, pero no había otra forma de describir a esas 2 criaturas que presencié ese día con mis propios ojos. O me había causado algún tipo de daño cerebral al caer y golpearme la cabeza. Tal vez todo había sido una alucinación. Esperaba que fuera así porque si había visto esas cosas y eran reales, entonces definitivamente hay criaturas en los parques nacionales que no conocemos.
La historia que a continuación voy a compartir no es propia, sino que me fue transmitida por un antiguo supervisor cuando trabajaba como bombero forestal en el servicio forestal. El relato tiene lugar en el año 2004, en la remota región del Cañón del Infierno, en el centro de Idaho. Mi antiguo supervisor, un experimentado bombero forestal y segundo al mando de su equipo, vivió una experiencia extraordinaria durante ese verano que, a pesar de su naturaleza inusual, me ha llevado a creer en ella completamente. Era una jornada agotadora para su equipo. Habían estado combatiendo incendios durante todo el día y tenían la certeza de que tendrían que trabajar durante toda la noche para contener el incendio emergente. Como asistente del superintendente, mi supervisor se encontraba al frente del grupo, explorando el terreno en su vehículo todoterreno, mientras avanzaba por un antiguo camino de tala que evidentemente no había sido utilizado en mucho tiempo. Algo extraordinario sucedió en medio del camino. Apareció un animal, un lince o un puma, no estaba seguro. Debido a la sorpresa del momento, lo inusual no fue la aparición del animal en sí, sino su comportamiento. En lugar de huir, como era típico en estas situaciones, el animal se quedó allí en medio del camino durante lo que parecieron interminables 10 s. Luego emitió un grito que, según mi supervisor, hizo que se le helara la sangre y finalmente se encaramó a un árbol, quedando a solo 5 pies del camino. Este extraño episodio dejó a mi supervisor perplejo, pero no necesariamente asustado. Sin embargo, continuó su recorrido por el camino, decidido a descubrir lo que más adelante pudiera encontrar. Aproximadamente a media milla de distancia, llegó a un pequeño refugio de cabaña. Esto ya era desconcertante, ya que estaban en tierras federales y no debería haber ninguna estructura privada en esa área. La cabaña tenía todas sus ventanas cubiertas con tablones de madera de manera hermética, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada pudiera entrar o salir. La puerta también había sido alterada, había sido destrozada y luego asegurada con una cadena que se había pasado a través de un agujero perforado en el marco de troncos. Era evidente que alguien no quería que nadie entrara en esa cabaña o saliera de ella por ese asunto. Mi supervisor, sintiendo una creciente sensación de inquietud, decidió asomarse por el agujero de la puerta para ver qué había en su interior. Lo que vio lo dejó aún más desconcertado. El interior de la cabaña estaba en un estado de completa desorganización. Muebles volteados, objetos dispersos, un aspecto general de caos. Era evidente que algo inusual había ocurrido allí. Con la sensación de que se estaba adentrando en un misterio cada vez más oscuro, mi supervisor decidió volver a su vehículo todoterreno y regresar por el camino en el que había venido. Pero lo que le esperaba, en el lugar donde se había encontrado con el lince o puma, lo dejó sin aliento. En el mismo lugar donde el animal se había cruzado en su camino, ahora estaba de pie una mujer nativa americana vestida con una bata de noche, visiblemente desgarrada y descalza. La mujer se mantenía inmóvil, como si estuviera esperando a que él llegara. Alarmado, mi supervisor le gritó preguntando si necesitaba ayuda, pero en lugar de responder, la mujer emitió el mismo grito que el lince o puma antes, un grito que le erizó la piel. Sin previo aviso, la mujer se trepó al árbol con una velocidad asombrosa, una velocidad que ningún ser humano tendría derecho a poseer. Aterrorizado y desconcertado por lo que acababa de presenciar, mi supervisor salió disparado del lugar a toda velocidad en su vehículo todoterreno. No tenía idea de quién o qué acababa de encontrar, pero sabía que estaba en presencia de algo inexplicable y sobrenatural. Una vez que Legode regresó al campamento de su equipo, compartió su experiencia con sus colegas y comenzaron a indagar sobre la misteriosa cabaña y la mujer que había visto. Fue entonces cuando un lugareño, un nativo americano de la zona, escuchó la conversación y se acercó a ellos. El hombre local les explicó que lo que mi supervisor había visto era conocido como un pumagua, una criatura de la mitología de su pueblo. En términos simples, se trataba de un cambiante de piel o warg. Se decía que estas criaturas tenían la capacidad de cambiar de forma, adoptando la apariencia de animales o incluso de personas,
y que poseían habilidades sobrenaturales, como la velocidad vertiginosa con la que la mujer había trepado al árbol. Mi supervisor, un hombre serio y pragmático en la mayoría de las circunstancias, estaba convencido de lo que había presenciado. No era alguien que se dejara llevar por cuentos y leyendas, pero esta experiencia había sacudido sus cimientos y lo había llevado a creer en la existencia de cosas que trascendían la comprensión humana. Trabajé en el Parque Nacional Olympic, en el equipo Ravaged. Un día decidí hacer una caminata hacia un lago apartado fuera de los senderos principales. Mientras exploraba y tomaba fotografías, escuché un sonido extraño. Era como el zumbido de un secador de cabello durante unos segundos, seguido de un sonido gutural. Miré a mi alrededor y, para mi horror, vi a un oso negro a unos 15 pies de distancia. Comencé a retroceder lentamente, tratando de no hacer ningún ruido, pero en un momento de descuido, pisé una ramita que se rompió con un estruendo. Fue como una escena de dibujos animados. El oso dio un paso hacia mí y mi corazón se detuvo por un momento. Luego, con una velocidad sorprendente, el oso subió corriendo por una colina que rodeaba uno de los lados del lago. Los osos pueden moverse increíblemente rápido cuando quieren. Desde la cima de la colina, el oso me siguió con la mirada, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Yo estaba al borde del lago, preguntándome si debería lanzarme al agua si el oso decidía atacar. Saqué mi cámara y logré capturar una foto impresionante del oso asomándose detrás de un árbol con una mirada feroz en sus ojos. Cuando finalmente me las arreglé para salir de la situación y regresar al campamento, mostré la foto a uno de los guardabosques. Reconoció las marcas faciales del oso de inmediato. Al parecer, este oso había ganado notoriedad por merodear por los campamentos, erguirse sobre sus patas traseras y devorar todo lo que encontrara. Mientras los humanos huían gritando en pánico, los guardabosques solían salir con armas de pintura y dispararle al oso una y otra vez hasta que se alejaba. Sin embargo, después de mi encuentro en el lago, los guardabosques tomaron la decisión de que el oso era demasiado peligroso. Había cruzado un límite al acercarse tanto a los humanos sin temor alguno. Sabían que esto no iba a terminar bien. A pesar de su decisión, nunca volvieron a ver al oso hasta que lo vi yo acechando en el lago, lejos de los caminos trillados. El terror se apoderó de mí, pues sabía que estaba frente a una bestia que había sido marcada para su propia destrucción, y yo era el único testigo de su regreso. Después de compartir mi historia con un par de mis amigos cercanos, uno de ellos, que ha estado cazando cerca de aquí desde 2011, también me contó que ha visto cosas extrañas rondando por la zona pintoresca. De hecho, una vez, cerca de la zona de Laurel Falls, tarde en la noche, mientras cazaba ciervos hace varios años, mi amigo afirma que vio una criatura similar, completamente blanca y muy delgada, atacar a una cierva, desgarrándola frente a él. Ignoró por completo que estaba a solo unos metros de distancia, mirando toda la escena. Mi amigo, completamente asustado, salió corriendo en la otra dirección y nunca le contó a nadie hasta que le conté mi historia. Por supuesto, realmente trato de mantener la boca cerrada sobre estas extrañas apariciones paranormales, porque el público en general simplemente se ríe. Pero sí les cuento a las personas que tienen oídos abiertos y están dispuestas a aceptar que hay más en la vida de lo que sabemos. He trabajado extensamente como guardabosques en Arizona durante más de 20 años. He pasado incontables horas en los senderos del interior y a lo largo de ríos, y he visto muchas cosas, tanto buenas como malas. Aunque no soy un gran creyente en Bigfoot o en cualquier otra criatura críptid, estoy muy abierto a la posibilidad de que existan. De hecho, en estos momentos estoy viviendo en Arizona, cerca de Tucson, pero pasé la mayor parte de mi vida cerca de Flagstaff, donde mi familia ha vivido durante unos 200 años. Mi historia no es de ver a una criatura Dogman, sino más bien
un encuentro con lo que creo que era un gran lobo negro. No estoy seguro de si era realmente un hombre lobo, pero te explicaré. Todo sucedió durante una caminata en solitario cerca del sistema de senderos Mogollon Rim. Debo señalar que el sistema de senderos es muy extenso y cubre miles de acres entre Williams y Shawlow, Arizona. Hay literalmente cientos de millas de senderos en esta área salvaje, que se extiende de norte a sur a lo largo de la autopista 89, pasando por densos bosques de pinos y terrenos desérticos con arbustos espinosos. Era alrededor de las 11:00 p.m. cuando decidí salir a dar un paseo nocturno, o más bien una caminata a medianoche, ya que había llovido más temprano en el día y no habría mucho tráfico en estos cerros remotos, especialmente de noche. A pesar de la lluvia y el barro, el clima estaba despejado, con algunas nubes ligeras que, ocasionalmente, bloqueaban la luz de la luna, lo que dificultaba la visibilidad. Sin embargo, estaba listo para el desafío con una linterna que llevaba como medida de precaución. Este incidente ocurrió durante mi caminata por varias secciones y senderos dentro de este sistema más grande. Después de caminar varias millas en estos densos bosques sin ver a otra alma durante toda la noche, algo comenzó a seguirme a lo lejos, detrás de espesos arbustos y árboles a unos 50.000 metros del sendero. Fue entonces cuando tuve la impresión de que estaba siendo acechado. Al principio asumí que alguien más debía estar aquí conmigo esta noche y me di cuenta de lo silencioso que estaba. Todo era antinatural y pensé que tal vez era un ciervo o un alce moviéndose. Me detuve brevemente para escuchar más atentamente, esperando escuchar algún ruido de animales, como ramas rompiéndose o algo por el estilo, pero no había nada, solo un silencio completo, seguido de pasos y luego los sonidos de respiración pesada desde el fondo del espeso follaje. Lo que sea que estuviera allí sonaba enorme, porque cada vez que daba un paso adelante, inhalaba profundamente, emitiendo estos sonidos fuertes de respiración como si sus pulmones fueran masivos. Esto continuó durante casi 10 min, hasta que lo que sea que fuera se alejó más profundamente en el bosque y nunca regresó, al menos mientras yo estaba presente. Durante esa misma caminata, juraría que varias veces vi la silueta oscura de un lobo muy, muy grande y no podía quitarme la impresión de que lo que sea que fuera me estaba siguiendo, posiblemente acechándome como presa. Pero hay algunas inconsistencias, porque cuando lo que sea que fuera se movía hacia mí y respiraba pesadamente, sonaba más como un hombre. Incluso el golpeteo y los pasos no sonaban como algo en 4 patas, sino más bien en 2. Según el sonido de los pasos y los sonidos que hacía, quizás había 2 cosas separadas con las que estaba lidiando, o tal vez todo era lo mismo, que es mi suposición. Rápidamente retrocedí a casa y a la mañana siguiente decidí aventurarme nuevamente para ver si podía encontrar alguna evidencia de la noche anterior. Y vaya que la encontré. Debido a que estaba embarrado la noche anterior, encontré estas suelas de cánidos increíblemente masivas en el barro en varios lugares diferentes. Y adivina qué. Todas parecían ser bípedas, si tuviera que adivinar. Intentaré enviarte esas fotos en breve, ya que tomé varias. Aunque solo soy medio nativo, me preocupa que esto no fuera un hombre lobo, sino más bien un skinwalker o algún tipo de bruja malévola que me estaba rastreando, ya que mi familia tiene antecedentes de involucrarse en ese tipo de cosas, aunque ni mi padre ni yo lo hemos hecho. Siempre nos hemos mantenido en el lado limpio de la familia. Pero hay momentos en los que siento que el oscuro pasado de la historia de mi familia siempre trata de volver y atraerme. Trabajaba para el servicio forestal en el Parque Estatal de Nueva Jersey cuando me encontré con extrañas ocurrencias el 5 de octubre de 2017. Era alrededor de las 9:30 p.m. cuando patrullaba Crossing Historic Park en el condado de Bucks. Caminaba por un sendero cerrado a vehículos y peatones debido a inundaciones y fue entonces cuando escuché lo que parecía alguien o algo golpeando un tambor de aceite. Era muy fuerte y áspero, proveniente, diría yo, de unos 150 pies de distancia, a través de algunos árboles. Lo que noté de inmediato fue que al comenzar este sonido, toda la vida silvestre a mi alrededor cesó por completo. Esto incluía grillos, pájaros,
cualquier cosa que contribuyera al ruido natural de la vida salvaje. El ruido se convirtió en un zumbido, y quiero enfatizar que no era exactamente un tambor de aceite golpeado, pero esa es la descripción más cercana que puedo darle al sonido. Ignorando mis instintos internos, pensé que tal vez alguien se estaba divirtiendo, así que saqué mi linterna y comencé a iluminar el área de donde venía el sonido. Después de un tiempo, noté lo que parecían ser 2 ojos ovalados más grandes mirándome desde unos 50 pies de distancia al otro lado del río. Aunque estaba iluminando con mi linterna, la luz no llegaba lo suficientemente lejos como para iluminar lo que estaban mirando esos ojos, pero puedo decirte que estaban altos y lo suficientemente separados como para que lo que los tenía pudiera ver fácilmente entre ellos sin esforzarse. Fue casi en ese momento cuando comencé a preguntarme si esto era una táctica para atraerme, porque tan pronto como hice contacto visual, o lo que asumo fue contacto visual, porque sé con certeza que esta cosa me estaba mirando, comencé a escuchar otros ruidos a mi alrededor. En ese momento supe que lo que estaba viendo no era un animal normal que pudiera descartarse fácilmente. Era algo completamente diferente. Los ruidos alrededor de mí eran casi como si me estuvieran rodeando, como si estuviera a punto de ser flanqueado por algo. Aunque los movimientos no fueron exactamente repentinos, tuve tiempo suficiente para retroceder y regresar a un lugar seguro antes de que algo peor pudiera suceder. Y eso es exactamente lo que hice todo el tiempo. Ten en cuenta que la noche se mantuvo completamente silenciosa, y lo que sea que me estuviera siguiendo se mantenía justo más allá del alcance del borde del bosque. Seguí mirando hacia atrás, apagando mi linterna, pero sin ver nada, aunque podía escuchar extraños ruidos provenientes detrás de mí, siguiéndome todo el camino hasta la línea de árboles. En varios momentos juraría que escuché un extraño chirrido, y si tuviera que explicarlo más, casi me recordaba a alguien hablando un idioma extranjero rápidamente, posiblemente como vietnamita o chino. Todo el tiempo que retrocedía, los sonidos del tambor de aceite o lo que fuera se detuvieron por completo. No estoy seguro de qué provocó eso, pero era como un tambor de guerra, algo así como un extraño ruido biológico, como un latido del corazón amplificado por 100, si eso tiene algún sentido. Fue extraño, y aún ahora, al contártelo, entiendo lo ridículo que suena. Pero ten en cuenta que esto es también porque lo estoy reportando anónimamente, porque no quiero perjudicar mi autenticidad ni mi carrera. Debo decir que he tenido muchos encuentros extraños con seres como este antes, y este fue solo uno de ellos. He tenido algunos que fueron mucho más violentos que este, y creo que este fue más un factor de intimidación por parte de lo que sea o quienes quiera que fueran, tratando de expulsarme del área en general. Hasta el día de hoy, simplemente no puedo explicar lo que me sucedió allí y lo que experimenté. He estado trabajando en los bosques desde aproximadamente 1973. Soy capataz y he recorrido todo Estados Unidos. De hecho, trabajé en Oregón durante unos 10 años y conozco muy bien ese estado, al igual que mis compañeros de trabajo. Hemos experimentado cosas muy extrañas. He visto cosas que simplemente no puedo explicar y he trabajado en los bosques prácticamente toda mi vida. Cuando estás allí todos los días, es natural que veas y escuches cosas que simplemente no tienen sentido. Ya sabes cómo es, estás allí todos los días. También resulta que no soy miembro de BFBiro ni de ninguna otra organización, ni siquiera leo mucho en Internet. Entonces mis compañeros y yo simplemente comenzamos a hablar de lo que hemos visto y oído a lo largo de los años. Aquí va mi propio avistamiento. Estábamos trabajando en el área silvestre del Monte Jefferson, en Oregón, en diciembre de 2007, justo antes de Navidad. Estábamos realizando algunos trabajos en uno de nuestros campamentos que usamos para la temporada de incendios, cuando nos preparamos para irnos a casa después de las vacaciones de Navidad. Eran alrededor de las 6 o 7 p.m. y ya estaba oscuro, así que teníamos nuestras lámparas frontales encendidas.
Durante toda la tarde habíamos estado escuchando ruidos extraños desde lo alto en los árboles por encima de nosotros. Al principio pensamos que tal vez era simplemente un puma o algo así, algo que pudiéramos explicar, quizás un puma intentando matar a un alce. No había nieve aún, y no se puede trepar a estos grandes árboles sin cobertura de nieve para ocultar sus huellas, así que tendrían que esperar hasta el invierno antes de poder cazar de manera efectiva nuevamente. De todos modos, a medida que pasaba el tiempo, estos ruidos comenzaron a hacerse más fuertes y luego se detuvieron por completo, como si lo que fuera supiera que estábamos allí, y luego descendió rápidamente desde las montañas hacia nosotros. Este sonido era como una manada de ganado corriendo a toda velocidad a través de esos bosques. Corría rápido durante un rato y luego se detenía completamente en silencio, solo para comenzar a correr nuevamente segundos después. Toda la noche, este ser corría de un lado a otro por esas montañas, emitiendo fuertes gruñidos y pisoteando con respiración pesada. Mi jefe, que ha estado trabajando aquí toda su vida, dijo que nunca había escuchado algo así. Dijo que no sabía que lo producía, pero lo asustó más que cualquier otra cosa en esos bosques. Cuando mi compañera de trabajo lo vio por primera vez, gritó y vio su rostro mirándola desde cerca de nuestro remolque de tienda. No nos lo contó de inmediato. De hecho, esperó hasta la mañana siguiente y explicó con todo detalle lo aterrador que parecía. Debo decir también que ni mi jefe ni mis compañeros de trabajo y yo realmente creímos en la idea de un Bigfoot exactamente, pero esto definitivamente nos hizo reflexionar. Siempre he sabido que hay cosas viviendo libres y salvajes en estos bosques, además de animales como osos y pumas, pero nunca se me ocurrió que el Bigfoot pudiera ser uno de ellos hasta que mi amigo me mostró varios videos como estos el año pasado y realmente me abrió los ojos a las posibilidades de cosas que viven ahí fuera en los bosques, más allá de nuestra comprensión. Gracias por permitirme compartir mis experiencias.